Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Y hoy vamos a compartir un tema muy interesante. ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? Y vamos a encontrar que Jeremías se hizo la misma pregunta exactamente como tú y yo la hicimos en algún momento de nuestras vidas. Y Jeremías nos dice en el capítulo 12, versículo 1 y 2: Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué? Es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Qué interesante cuestionamiento se hace Jeremías, pero está dando a entender que los impíos florecen, crecen, dan frutos. ¿Por qué alguien que tiene un corazón desleal, que es impío, está creciendo? ¿Por qué alguien está dando frutos? Y es una interesante pregunta que la misma palabra de Dios nos va a contestar. Te voy a invitar a que vayamos también a Génesis capítulo 11, en una historia muy conocida, pero que a través de la palabra de Dios vamos a entender algo muy interesante en la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa y tiene tantas enseñanzas para todos nosotros. Vamos a leer esta historia en Génesis 11 del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y dice algo interesante: y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno. Todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Esta historia enseña grandes cosas que tenemos nosotros que entender. Y Jeremías se hacía una pregunta interesante: ¿por qué los impíos prosperan? Y esta lección que vamos a aprender el día de hoy nos va a explicar precisamente todos estos aspectos que no hemos entendido aún de parte de Dios. Y fíjate que vamos a comenzar en el versículo 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. La palabra de Dios es tan extensa, tan rica, tan entendible muchas veces, y podemos entender, mis hermanos, cuál es la llave del éxito. La llave del éxito nos lo dice este versículo exactamente. Dice la palabra de Dios: he aquí, el pueblo que dice es uno, el poder de la unidad. Y déjame decirte que la escritura dice que el sol sale para buenos y para malos, de tal manera que si tú te unificas en el hogar, en tu casa, en tu familia, y pides al Señor por una cosa, créeme que el poder de la unidad es tremendamente poderoso. Y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra. Nos está diciendo, hermanos, señales importantes del éxito. 1, tenían unidad. 2, hablaban el mismo lenguaje. 3, habían comenzado la obra. El hacer las cosas no solo se queda en voy a hacer, voy a emprender, voy a comenzar algo. No. Ellos hicieron. Amén. La escritura dice más adelante
que ellos ya estaban haciendo ladrillos y estaban ellos ya empezando a hacer su torre. Amén. Esto es importante que entendamos el contexto de esta historia. Y también nos dice en este versículo 6, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuántas veces te has propuesto hacer cualquier cosa? Y la escritura nos dice que nada les hará desistir. ¿Por qué tuvieron que bajar? ¿Por qué tuvo que bajar y descender para que ninguno de ellos se entendiera? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que hacer Dios confundirlos a través de sus lenguas? ¿Por qué? Porque nada los iba a detener. ¿Tú quieres tener éxito en tu vida? Esto es interesante. La escritura nos los está diciendo. Sean buenos o sean malos, si tú tienes este pensamiento que en tu lenguaje constantemente voy a lograrlo, voy a hacerlo, esta actitud positiva, voy a conseguirlo, me voy a esforzar, y no solamente se queda en pensamiento y en lenguaje, sino que lo haces, te unificas. Y dice la escritura algo importante también, y es lo que nosotros acabamos de leer: y desistir. Ellos no desistían. Es decir, venía el desánimo y no desistían. Ellos seguían, la constancia. Gloria al nombre de Jesús. La constancia es tan importante en todo lo que nosotros queremos emprender. Si tú quieres emprender cualquier cosa, quieres lograr algo en tu camino, primeramente Dios contigo es. Pero es importante que la palabra de Dios, y entendamos el contexto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también enseña. El sol sale para buenos y para malos. El esfuerzo es una ley de Dios que es bendecida. Pero si tú desistes, si tú te cansas, si tú dices, no, es que alguien puede hacerlo mejor, es que yo no tengo la capacidad, es que me faltan tantas cosas de aprender, tú estás desistiendo, y por eso tal vez no has alcanzado el éxito que quieras alcanzar. ¿Estás conmigo? Ahora, entendiendo la palabra de Dios y regresando un poco a lo que Jeremías se preguntaba, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué yo puedo ver que ellos crecen, que ellos dan fruto? Y esta palabra, la palabra de Dios nos enseña, por medio de esta historia, algo sumamente interesante. Dice la escritura que ellos ya estaban construyendo. No dice que un rayo vino y tiró y derribó esa torre. La escritura no nos enseña eso. La escritura dice que todos estaban en completa unidad, que todos estaban en un mismo lenguaje, que ellos no estaban de flojos, sino que estaban haciendo una obra. Y no solo eso, en su pensamiento nunca les entró el pensamiento de decir, voy a desistir, voy a terminar esto, me voy a rendir. Simplemente ellos continuaron y empezaron a edificar una torre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que veamos algo interesante. Cuando tú estás construyendo algo, ¿cuáles son los cimientos de aquello que tú estás edificando? Eso es importante entender. Porque los cimientos que ellos estaban edificando para hacer la torre de Babel vienen descritos en la palabra de Dios. Dice el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. Aquello que estaban edificando era por su ego, por su orgullo. Hagámonos un nombre, por su propio nombre. ¿Los cimientos son importantes? Por supuesto que son importantes. ¿Cuántas empresas hemos visto? ¿Cuántas organizaciones no hemos visto? ¿Cuántos imperios no hemos visto? ¿Puedes ver esa fachada grandiosa, esplendorosa, una tremenda organización, gente, multitudes? Pero déjame decirte algo importante. ¿Con qué están edificando estas organizaciones? ¿Con qué están edificando estos edificios? ¿Con qué están edificando estos imperios? Tu simiente es importante. Aquellos cimientos con lo que tú estás construyendo, cualquier cosa es importante. Cuando queremos emprender una empresa, ¿con qué cimientos lo estamos haciendo? ¿Dinero buen habido? ¿Dinero mal habido? ¿Corrupción? ¿Cosas fuera que no le agradan a Dios? ¿Con qué cimientos o con qué ética
estamos construyendo algo que queremos construir. ¿Cuántas cosas nos enseña la palabra de Dios en tantas dimensiones? Y Jeremías se preguntaba, ¿pero por qué? Yo estoy viendo que ellos crecen, florecen, dan frutos. Yo puedo ver, estoy viendo que ellos están prosperando. Señor, ¿por qué tú los permites? Pero Jeremías decía algo interesante. Pero en su corazón tú no estás. Tú estás lejos de sus corazones. ¿Qué habían ellos que estaban construyendo una torre? Qué interesante saber que la palabra de Dios no dice que vino a destruir aquello que estaban construyendo. ¿Quiere decir que era visible la torre? ¿Quiere decir que podía verse la torre? No, si no dijera eso, ellos no hubieran venido y descendido para ver lo que estaban haciendo los hombres. Pero no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cuál fue el juicio que trajo sobre ellos que estaban construyendo la torre de Babel? Qué interesante es la palabra de Dios. Ahora, déjame decirte algo. Dice la escritura que ellos tuvieron éxito, un éxito inicial, desarrollaron ladrillos, tuvieron una organización, lo que parecía prosperidad. Pero déjame decirte que el éxito no quiere decir que el éxito que tú estás teniendo, tenga la aprobación de Dios. Son cosas completamente diferentes. Pero esta torre parecía que iba prosperando, pues ellos estaban edificando, ellos estaban construyendo, trabajando en unidad, en un mismo lenguaje, en un mismo pensamiento, pero sus cimientos eran: hagámonos un nombre. Tremenda es la palabra de Dios. Pero esta torre, dice la escritura, que no terminó, no llegó a su fin, sino que esta torre quedó inconclusa. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos enseña que cualquier plan humano puede fracasar si no está alineado a la voluntad de Dios. Esto es tremendo. Si no está alineado a la voluntad de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y alinear a la voluntad de Dios significa vivir bajo la ética y la moral de Dios. Eso es alinearte a la voluntad de Dios. Porque la escritura misma nos los está diciendo. El secreto del éxito: habla, piensa, haz, actúa. No desistas, no te canses, insiste. Y vas a tener éxito de aquello que tú estás haciendo. Y todavía más, vas a poder quedar no inconclusa como esta torre, sino algo concluso, teniendo los cimientos adecuados. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos, así como Jeremías, déjame decirte, que asocian el éxito financiero, el éxito profesional, el éxito en muchos sentidos como una señal de: mira, Dios me está respaldando. Pero no todo lo que tú haces indica que tienes la aprobación o el respaldo de Dios. Pero tú dices: es que yo estoy prosperando y tengo mucho éxito. Eso es claro que Dios me está bendiciendo. Eso significa que hay una bendición de Dios. Pero la Torre de Babel nos enseña que ellos habían tenido cierto éxito. No habían culminado, pero tenían cierto éxito porque ellos pudieron edificar. Estaban edificando. Era visible aquello que estaban haciendo. ¿Estás conmigo? ¿Qué hubiera sido si la palabra de Dios nos hubiera enseñado a que aquella torre que habían construido vino y le cayó un rayo y la destruyó completamente? Destruyó sus planes. Pero a veces no siempre es así. A veces podemos ver una organización esplendorosa todavía, aparentemente. Aparentemente podemos ver una empresa tal cual. Aparentemente podemos ver muchas cosas. Pero eso no quiere decir que su fundamento esté alineado a la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir que tenga los cimientos adecuados. Gloria al nombre de Jesús. ¿Estás conmigo? Y a pesar de esto, hay quien piensa que los métodos que están tomando son adecuados y Dios los está aprobando. La apariencia no quiere decir que tenga solidez. ¿Estás conmigo? La apariencia no significa siempre que hay una solidez.
que eso va a florecer, que eso va a terminar. Y entonces vemos en Génesis 8, versículo 11, que aquello que parecía sólido, que aquello que parecía que iba a tener un final feliz, dice en Génesis 11, 8, así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. La Biblia no dice que aquello que habían hecho vino y lo destruyó. Era visible aquello que habían construido. Y es por eso que muchas veces tú puedes ver algo visible. Pero es que yo veo, pero es que yo veo, es que yo veo, es que yo veo. Esa persona se porta mal y yo veo. Es que esa persona, pero ve, yo veo que financieramente tiene esto. Yo veo que financieramente tiene el otro. Yo veo que ha construido. Yo veo que hay una organización sólida. Puedo verlo, pero no todo lo que ves quiere decir que tenga los cimientos adecuados, ni tampoco que tenga la aprobación de Dios. ¿Cómo te lo demuestro? La Escritura vino con un juicio muy interesante, muy importante. Dice la Escritura que simplemente los esparció. Aquellos que se unieron en una lengua, aquellos que se habían unificado en un pensamiento, aquellos que no iban a desistir por nada del mundo porque se trataba de su nombre, no iban a renunciar a esto. Y entonces el Señor tuvo que venir a la raíz del problema. Los tocó y simplemente los esparció. Se empezaron a ir, se empezaron a ir, se empezaron a ir. Porque Dios no estaba de acuerdo con aquello que estaban construyendo. No tenían los cimientos correctos, ni la solidez correcta. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios no destruyó la torre. Lo que habían edificado inconcluso, ese monumento a su nombre, ese monumento de fracaso, era visible. Quiere decir que puedes ver aparentemente una grandeza, aparentemente que alguien financieramente está fluyendo, aparentemente, pero si no tiene los cimientos correctos, adecuados y no está alineado a la voluntad de Dios, Dios puede dispersar internamente. Puede hacer que empiecen a tener pleitos los unos a los otros, a salirse e irse a otros lados los unos a los otros, a tener conflictos los unos a los otros, a empezar a dispersar a aquellos que estaban unificados en algo que pensaban, en algo que creían, en algo que tenían fe en hacer eso. Y solamente esa forma fue que pudo romper aquello que le daba la fuerza a la Torre de Babel. Tremenda es la palabra del Señor. Y esto me hace pensar en lo que la Escritura nos enseña, que es tremendo, tremendo, tremendo. Salmo 127, que debiera hacernos temblar la palabra de Dios. Salmo 127, 1, dice: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guarda. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si aquello que tú estás construyendo no tiene los cimientos adecuados, la ética, la moral, conforme a la palabra de Dios, gloria al nombre de Jesús, en vano estás trabajando aquello que estás edificando. Por eso hay confusión. Y por eso la Escritura dice: no tengas envidia de los malos, ni desees estar con ellos. Tú no conoces los cimientos, tú no conoces aquella motivación que está motivando y moviendo su corazón. Tú no la conoces. En vano aquello que están haciendo, porque aparentemente podemos ver algo, entre comillas, edificado. Aparentemente podemos ver algo, entre comillas, edificado.
Y lo vuelvo a repetir, entre comillas, una aparente organización, entre comillas, aparentemente, porque se ve muy bonito y suena muy bonito, aparentemente Dios está de acuerdo con los métodos que yo utilizo. Dios está de acuerdo en que tira a mi hermano y me lance contra mi hermano. Tus métodos no siempre tienen la aprobación del Señor. Y la escritura es clara. Si Jehová no edificare la casa, en vano estás trabajando aquello que edificas. Una torre inconclusa. Una torre inconclusa. Podía verse. Algo habían edificado. ¿Cuántas cosas podemos ver? ¿Cuántas cosas pueden ser visibles? Financieramente tal vez, una organización, un imperio, una empresa. Y empieza el enojo y la envidia, Señor, tipo Jeremías. ¿Por qué? Si son desleales, ¿por qué? Si están haciendo esto, ¿por qué? Si atacan los unos a los otros, ¿por qué? Si hacen cosas deshonestas e ilegales, ¿por qué, Señor? ¿Por qué lo permites? Pero eso no quiere decir que tenga la aprobación del Señor. Qué tan interesante es la palabra de Dios. El Señor no destruyó esa torre, pero internamente aquellos que tenían el problema los empezó a dispersar, los empezó a esparcir. Gloria al nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor no estaba de acuerdo con los cimientos para edificar aquello que estaban construyendo. Tremenda la palabra del Señor. Si Jehová, escucha esto, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En vano lo que estás haciendo, lo que estás edificando, en vano la protección que crees que te de tener de parte del Señor cuando tus cimientos no son correctos, cuando tus cimientos no son honestos, cuando tus cimientos no son éticos, cuando tus cimientos no van de acuerdo a la voluntad de Dios. No se trata de dirigir a los demás a tu voluntad, a lo que tú crees correcto. No se trata de dirigir a todos diciendo que tú tienes un gobierno, una soberanía. No se trata de eso. Se trata de dirigir al Señor. Gloria al nombre de Jesús. A su nombre, no a nuestro nombre. Porque aquello que es a tu nombre pronto será esparcido. Gloria al nombre de Jesús. Sin la gente que estaba unificada, sin la gente que hablaba un mismo nombre, una misma lengua, sin la gente que no había otra cosa más que hacer lo que tenían que hacer, no iban a desistir. Todos ellos unidos en una sola cosa y un solo pensamiento, nada los iba a detener. La llave del éxito. Pero si esto es alineado a la voluntad de Dios, no se va a quedar inconcluso. Va a llegar al propósito. Gloria el nombre de Jesús, por lo cual fue escrito. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Así que no tengas envidia de los malos y desees estar con ellos. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No te preocupes. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que aparentemente parece una correcta organización quiere decir que tenga la aprobación de Dios, ni que Dios esté con ellos. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. A mí me encanta esta porción de la Escritura. En vano lo que edificas, en vano si crees que la protección está contigo, cuando los cimientos no son adecuados ni correctos. Y regresamos a Génesis 11, versículo 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Tremenda es la palabra del Señor. Lo que aparentemente parecía sólido, lo que aparentemente parecía que iba a tener un éxito, fue esparcido. Fue el problema. El juicio cayó directamente con aquellos que tenían esa unidad, ese mismo pensamiento, esos mismos abismos que se llamaban. Tremenda es la palabra del Señor. De tal manera que esta historia nos puede enseñar que el éxito fue temporal y en este caso terminó en una grande confusión. Tremenda es la palabra del Señor. Déjame decirte que esta palabra esparció
significa o se define de una raíz esparcir, dispersar, hacer pedazos, y viene de una connotación de ruina. Tremenda es la palabra del Señor. Así que aparentemente tú puedes ver tantas cosas y tal vez te has preguntado, pero es que yo veo, pero tú no ves lo que Dios ve. Y tú no ves lo que Dios está haciendo también, que está esparciendo, que está haciendo que eso caiga en ruinas poco a poco, que no tiene un éxito a toda su plenitud. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esta unidad fue sacudida y quebrantada. Tremenda es la palabra del Señor. Cuando nosotros, mis hermanos, no estamos alineados a la voluntad de Dios, porque es cierto, la Escritura lo dice y lo vuelvo a mencionar, el sol sale para buenos y malos. Todos tienen la oportunidad de tener éxito, de ser grandes y hacer grandes cosas. Pero aquello que es bajo la voluntad de Dios, aquel hijo de Dios que se maneja bajo la ética, bajo la moral de Dios, bajo la palabra de Dios, con el temor a Dios en todo lo que hace, es aquello que está alineado con Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que el Señor guarda, aquello que el Señor no esparce, aquello que el Señor, gloria al nombre de Jesús, no es en vano lo que está edificando. Gloria al nombre de Jesús, porque aquello que está edificando tiene un propósito. No es en vano aquello que está construyendo y haciendo. Gloria al nombre de Jesús, porque el Señor está respaldando toda obra de sus manos. No es en vano, y Él está guardando todas sus manos, toda obra de sus manos, todos sus recursos. Dios está guardando aquello. Gloria al nombre de Jesús, porque los ojos de Dios están sobre los rectos de corazón, sobre los puros de corazón. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces podemos ver que aparentemente se puede ver algo. Gloria al nombre de Jesús. Una torre, un imperio, una organización, algo visible. Pero Dios no destruyó eso. Dios tocó aquello que sustentaba la torre de Babel. Tremenda es la palabra del Señor. Había un cimiento emocional, había un cimiento social, relacional, y esto fue quebrantado. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la torre sin la gente? ¿Qué era? Nada. Nada. Y el castigo cayó sobre aquellos y fue la confusión. Tocó este motor de este proyecto, esta unidad, tocó su entendimiento. Eso fue lo que el Señor tocó. Y entonces empezó a esparcir, empezó a confundir sus lenguas para que ya no siguieran, porque nada los iba a hacer desistir. Una grande característica, si tú quieres alcanzar algo, mis hermanos, en otro tema también muy importante, no desistas, no te canses. ¿Y cuántas veces lo he mencionado predicando? El hogar, el matrimonio es un trabajo, los hijos es un trabajo, las relaciones es un trabajo, mis hermanos. Y si nosotros no nos cansamos, créeme, esto va a ser sustentado por la gracia, por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice el versículo 8 ahí mismo: y así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dice algo importantísimo: y dejaron de edificar la ciudad. El objetivo dejó de ser, y dejaron de edificar la ciudad. Tremenda es la palabra del Señor. Aleluya. Dejaron de hacer, se detuvieron. Esta obra se detuvo. Y cualquier plan humano, que esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, por más próspero que tú puedas ver, inclusive que se ve o que parezca, fracasa si no está alineado a la perfecta voluntad de Dios. Y esto nos hace preguntarnos en este día. Nos hace cuestionarnos: ¿en qué
está fundamentado aquello que yo quiero hacer? ¿Cuál es el fundamento? Tu prosperidad, mis hermanos, ¿en qué está fundamentada? ¿Solamente es una apariencia o realmente tiene una solidez? Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te dejes engañar y no envidies y no pienses que alguien es más próspero porque tiene una multitud de gente. Y no te dejas impresionar porque aparentemente económicamente se ve bien. Mucha gente asocia lo próspero, lo económico con que Dios está con ellos. Pero no todo método es aprobado ni tiene la aprobación de Dios. Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, por tu palabra. Y esto sugiere otra cosa importante, mis hermanos, que podemos entender a través de esta historia. Muchas veces el Señor va a permitir, porque lo permitió. Muchas veces va a permitir que obras se edifiquen. Y puede ser que tú como Jeremías se pregunten por qué están floreciendo, por qué están creciendo, por qué yo puedo ver algo, pero eso no es signo ni señal de que el Señor esté en el asunto. Tremenda es la palabra de Dios. Alguien estaba edificando en unidad, en una lengua, en un mismo pensamiento, y no tenía otro pensamiento de tirar la toalla, sino seguir y seguir y seguir e insistir e insistir e insistir en yo, mi nombre, es mi gloria y todo es mi reino y todo es mío y yo voy a conseguirlo. Pero tú no estás viendo lo que internamente Dios está haciendo. Así que no te dejes llevar por lo que ves externamente, mis hermanos. Internamente Dios puede tocar, estar esparciendo, para que, como dice la Escritura, dejen de edificar la ciudad. Tremenda es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué estamos estructurando nosotros aquello que queremos emprender? ¿En base a nuestro orgullo? ¿En base a nuestro ego? ¿En base a nuestro nombre? ¿En base de decir yo tengo la razón, yo tengo el mensaje correcto, yo tengo y Dios me está respaldando? El nombre del Señor se da a conocer por sí solo, no nos necesita. Si vemos y nos vamos al tabernáculo, la fuente donde tenía el nombre del Señor no era cargado por nada. ¿Por qué? Porque el nombre se sustenta solo. De tal manera que el nombre se da a conocer, el nombre se hace sentir. Aquellos congregantes, aquellos que quieren sentir el poder de Dios, no es porque tú estés haciendo algo de acuerdo y lo llames o lo nombres que el Señor está respaldando, que el Señor está contigo por tu prosperidad. Esto no es señal de que Dios tiene la aprobación sobre de algo. ¿Estás conmigo, mis hermanos? Tremenda es la palabra del Señor. Dios bajó a ver lo que estaban haciendo. Y Él puede permitir, hermanos, que la obra avance. No dice que justo cuando pusieron el mismo ladrillo, Él vino y detuvo y destruyó, ya no permitió que siguieran construyendo, no. Dice que descendieron para ver lo que estaban haciendo. Era visible aquello que estaban haciendo. A veces Él va a permitir que la obra continúe. Él va a permitir que muchas cosas sean visibles, mis hermanos. Qué tremenda es la palabra de Dios. Pero esto es, mis hermanos, que no debemos confundir el permiso de Dios con la aprobación de Dios. Hermano, tu fundamento camina de acuerdo a la palabra de Dios. Tu sustento es la palabra de Dios. Porque Dios no habita en contiendas, ni en disensiones, ni en ataques contra tus hermanos. Dios no puede habitar en eso, ni mucho menos tener su aprobación, porque Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de pactos. Gloria al nombre de Jesús. Así que no te dejes impresionar, porque dice que descendieron para ver qué estaban haciendo. No quitó luego lo que estaban haciendo. Era visible aquello que estaban haciendo. Así que ten cuidado dónde estás, dónde te mueves,
¿Cuáles son los cimientos de aquello que tú estás viendo que se está moviendo? Porque la palabra de Dios es clara. Gloria el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El sol sale para buenos y para malos. Si alguien trabaja duro, va obviamente a cosechar, pero eso no quiere decir que puede ser su término correcto. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el orgullo ciega, mis hermanos. Nos hace pensar como aquellos que estaban construyendo la torre. Hagámonos un nombre. Es importante verme yo. Es importante decir que yo tengo la razón. Es importante decir que Dios nada más está conmigo y no está con los demás. Nadie puede salir de la soberanía de Dios. Él está a donde quiera que vayas, hasta arriba, hasta abajo, a lo ancho, a lo profundo, a donde quiera que tú vayas. Nadie podemos salir de Dios y eso está en su bendita palabra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que si en un momento pensaste, qué envidia, yo puedo ver que prosperan y están mal, discúlpame, pero Dios es fiel y justo juez. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres edificar algo? Edifica con los cimientos correctos, para que no sea en vano cualquier cosa que tú quieras emprender o que tú quieras hacer. ¿Quieres la protección de Dios en aquello que estás emprendiendo? Así se te levanten los 1000 infiernos. Déjame decirte que si tienes el cimiento y los fundamentos adecuados, Dios es tu respaldo. Y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Padre, en el nombre de Jesús damos tantas gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces entender. Gracias, Señor, porque nos haces ver y mirar cosas que no entendemos y no comprendemos, Señor, humanamente. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque es tan infinita tu palabra, Señor, que estos tesoros de tu palabra nos hacen entender y ver, Señor, la justicia tuya, Señor. Aprender a tomar decisiones correctas que honren tu nombre y contar con el respaldo tuyo. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones. Y te damos gracias, Señor, en este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Fue un placer haber estado con todos ustedes.